Y creo que el grupo somos pocos, así que sí, va a dar para darla en un solo día. Entonces, digamos fecha de examen, día 27 será nuestro examen. Pastor, ¿será virtual o presencial? Va a ser presencial, perdón. Presencial, ¿vale? Voy a poner aquí los datos, examen final. 27. Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Perdão, ingressei agora na plataforma. O exame será presencial ou será online? Pela plataforma. Presencial. Gracias. Presencial. Examen final de cristología, día 27 de mayo, presencial, en aula 2 del bloque 7. Somos solo 55, entonces da para darle una sola sesión. Bien, los temas. Pode repetir novamente, por favor? Sí, lo estoy poniendo. 27 de mayo. A las 2 de la tarde en el aula 2 del bloque 7. Estoy dejándolo por escrito aquí en la parte del chat. Va a estar en el lado de la grabación de la reunión. Y los temas pues, que van a entrar al examen son el ministerio público de Jesús, tema 7, la última semana, tema 8, hoy día arresto de Jesús, y la próxima clase, crucifixión y resurrección de Jesús. Ya. Entonces sería tema 7, 8, 9 el día de hoy y 10 la próxima semana. Son 4 temas. Bien. Al final, psicología, 27 de mayo a las 2 de la tarde, presencial, en aula 2 del bloque 7, temas 7, 8, 9 y 10. Bien. Arrestos de Jesús. Luego de haber pasado la última cena con sus discípulos, Jesucristo se retira del lugar donde elige pasar la última cena, es llamado el aposento alto, y decide ir con ellos hacia Betania, el hogar de Lázaro, Marta y María, donde aparentemente tenían posibilidad de llegar para alojarse. No es un tiempo muy largo de viaje entre Betania y Jerusalén, prácticamente menos de 2 horas a pie. Lo que era breve, pues en ese tiempo pudieron tomar inclusive un carro, precisamente atravesando el cerro Monte de los Olivos, para de esa manera llegar al sitio donde Jesucristo pues pasaría sus últimos momentos y sería arrestado. El Monte de los Olivos era el lugar donde estaba el jardín de Getsemaní. Y se cree que era la ruta que tomaba normalmente Jesucristo para ir de Jerusalén hacia Betania. Entonces, habiendo acabado la cena, Jesús llevó a sus discípulos esa última noche de su vida terrenal a Getsemaní. Aparentemente todos pensaban de que iba a ser una travesía directa, pero estando en Getsemaní, Jesucristo decide detenerse. Getsemaní, por si acaso, significa molino de aceite. Probablemente había allí un huerto de olivos. Recuerden que es el Monte de los Olivos, así que probablemente se utilizaban esos olivos para hacer aceite de oliva. Y había algún tipo de instalación para extraer el aceite. El propósito, pues, era, al detenerse en ese lugar, orar para fortalecerse para la prueba que él sabía que venía al día siguiente.
Así que Jesús tomó aparte a Pedro, Jacobo y Juan. A Pedro, Jacobo y Juan los apartó del grupo general, dejando a los demás discípulos que quedaran orando en un sitio donde él los había detenido. Y estando con Pedro, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse. Por eso se dice que es ahí donde empieza la pasión de Jesucristo. La pasión de Jesucristo es el nombre que se le da pues, a los eventos en los cuales Él sufrirá hasta llegar a la crucifixión. Entonces empezó a entristecerse y a angustiarse, y él pide a sus amigos que velaran en oración con él, que velaran en oración con él. En el momento que más lo necesitaba, no solo los tres, sino también los demás discípulos se durmieron porque estaban cansados, probablemente ya era un tanto tarde en la noche, y mientras tanto el Señor se apartó más allá para poder orar a solas. A pesar de que ellos se habían jactado de que estarían con Él, de que habían dicho que estarían con Él siempre, pues el momento de oración dejó a Jesucristo solo, sufriendo de tal manera que dice que caían gotas de sudor que eran grandes y espesas como si fuera sangre. Y eso pues seguramente era por el tipo de angustia que él tenía al momento de estar preparado para poder ser arrestado y llevado a tortura. Jesús oró, y mientras él oraba, pues apareció un grupo liderado por Judas Iscariote, una compañía romana que eran como 600 soldados, más los alguaciles de los principales sacerdotes, es decir, era un tumulto de gente. Y según pues el griego que está escrito en este pasaje, pues la palabra que se utiliza en ese momento es el que indica precisamente el beso exclusivo o beso repetido que Judas se acerca y da a Jesucristo para identificarlo. La palabra es catafileo, que precisamente significa un beso muy efusivo, es decir, prolongado, o varios besos seguidos que se daban normalmente entre conocidos que se habían extrañado al momento de reunirse. Entonces, Judas tomó esa familiaridad de saludo, exagerando el momento en que besó a Jesucristo, como era costumbre y es costumbre oriental, para poder emitir un saludo que identificara quién era Jesús. Por si acaso, el problema con la identificación de Jesucristo de noche precisamente era que las luces que podían aportarse en ese momento no eran en ningún modo bastante resplandecientes. Era un ambiente un tanto oscuro porque se usaban lámparas o de aceite, en algunos casos cebos de vela para poder iluminar el camino, o antorchas encendidas. Entonces, muy probablemente la luz débil y la similitud que tenían con el parecido y que tienen el parecido los judíos, pues había provocado que Jesucristo tuviera que ser identificado por Judas de noche a través del saludo del beso. Esa fue la señal convenida y Jesucristo fue arrestado, y los discípulos huyeron delante de ese grupo, siendo el último milagro de Jesús el curar la oreja de Malco, el auxiliar del sumo sacerdote. Pedro fue el único que reaccionó agresivamente entre los 12 antes de huir, sacó una especie de y cortó la oreja de uno de los hombres que resultó ser Malco, el siervo del sumo sacerdote. Jesucristo, cuando vio esa acción, curó la oreja de Malco, la volvió a su lugar y reprendió a Pedro. Luego de ser reprendido, Pedro y los demás salieron huyendo, esperando no ser arrestados con Jesucristo. Entonces, el Señor Jesús tuvo que haber sido llevado a esa hora al concilio, pero como el concilio solo se reunía de día, pues él compareció ante distintas autoridades, tanto judías como gentiles. Las autoridades judías pues fueron Anás, Caifás,
y el Sanedrín. ¿Ya? Entonces son Anás, Caifás y el Sanedrín el que se convertía en el tribunal de juicio para Jesucristo. Precisamente ese fue el primer juicio. Entre el primer juicio, entre las autoridades no judías o gentiles se encontró Jesucristo rindiendo cuentas ante Pilato, también ante Herodes y luego de nuevo ante Pilato. Todo eso antes de ser crucificado. Ahora, después de no haber conseguido nada al interrogar el primer juicio que fue ante las autoridades judías, Anás, Caifás y el Sanedrín, que parece que no estaba completo, pues Anás manda a Jesús a la casa de Caifás, en donde se había reunido pues el concilio, y esto era pues algo ilegal. El concilio, como les dije, no tenía que estar reunido de noche. Las leyes judías establecían que después de que el sol se pusiera, el concilio debía dejar sus funciones hasta el día siguiente. Entonces, no era posible por eso hacer juicios de noche, precisamente para evitar cualquier tipo de eventualidad. Se hacía de día. Los juicios dados en los evangelios, el juicio de Jesucristo y los demás juicios, pues, tienen una reiterada inclinación a condenar a Jesucristo, una intención de parte de los propios judíos de condenar a Jesucristo, por lo que pues decidieron juntarse en la noche, posiblemente entre las 12 y las 3 de la mañana, a emitir juicio contra Jesús. Como la ley lo prohibía el horario extendido, más allá de lo que fuera el atardecer, pues precisamente se vieron ya una ilegalidad el haberse reunido fuera de hora y en un lugar distinto a el templo, que era el lugar donde se destinaba para las sesiones de juicio de parte del Sanedrín. Mucho más si era un juicio de carácter de vida a muerte, tenía que ser considerado como público para que cualquiera pudiera testificar a favor de el que estaba siendo juzgado. Si alguien pasaba por el lugar del templo y veía el juicio, podía adentrarse e inclusive participar si tuviera algo que decir acerca de la conducta del acusado. Otra de las marcas ilegales que hubo en el juicio de Jesús es que los asuntos importantes de vida y de muerte debían realizarse en la sala del templo y estaba prohibido pues que se reunieran como si fuera un sitio apropiado en lugar de el templo, en lugar de la casa de Caifás para realizar un juicio fuera de horario, pues implicaba que ya de hecho el juicio estaba anulado, era inválido por haber hecho una ilegalidad. Aparte de eso, pues no hubo forma de acusar a Jesucristo de ningún crimen. ¿Cómo se acusaba en tiempo de Jesús? Pues tenía que subir uno que testificara de que Jesucristo había dicho o hecho algo contra las leyes y que era merecedor del castigo de parte de las autoridades. En el caso de Jesucristo, pues no hubo testigos, y como el juicio de los judíos era benévolo, pues sin testigos no se podía aportar ningún tipo de prueba para validar la acción de vida o de muerte, es decir, juzgarlo para condenarlo a morir, no en la cruz, sino apedreado según las costumbres judías. Si no hay acusación, ¿por qué lo tenían arrestado? Así que según la ley de Moisés, pues debe haber por lo menos 2 testigos veraces que hablaran la verdad. Sin embargo, ninguno de los 2 testigos concordaban, mostrando que eran falsos. Y en último punto, pues habían sobornado a los propios testigos. Bien, así que Jesucristo sin ningún tipo de objeción, porque nadie se presentó a testificar, recuerden lo que hablamos sobre María y José, sin testimonio acusador no hay forma de condena, y precisamente para poder evitar que Jesús se fuera, Caifás le preguntó directamente a Jesucristo si era el Hijo del Dios viviente o no, el Dios de Israel. Y Jesucristo contestó también en forma directa y afirmativa, diciendo, sí, yo soy. Ahora, había de qué acusarle, porque además profetizó que sus adversarios lo verían sentado en un trono a la diestra de Dios Padre.
Entonces lo dejaron en manos de la guardia precisamente después de haberlo acusado de blasfemia y haberse puesto de acuerdo para condenarlo. Los guardias del templo lo empezaron a cuidar, pero al mismo tiempo se aprovecharon de golpear al Señor cruelmente y quitarle algunas de sus pertenencias. Así que durante todo el proceso ante la autoridad judía, Pedro, precisamente que estaba cerca del proceso, fue acusado de ser discípulo de Jesús. Por lo mismo, pues debía ser arrestado y sin embargo Pedro tuvo que traicionar a Jesucristo diciendo que lo que le habían observado pues era directamente negativo, que él no conocía a Jesús. Así que él empieza a traicionar a Jesús negándolo 3 veces. Si alguno dice, no, pero solamente lo negó, es una traición porque claramente lo que hace Pedro no solamente es negar que lo conoce, sino juramentar lo que era un aspecto legal en la vida de los judíos, que se pudiera probar el valor de un hombre precisamente en el valor de sus palabras, y el juramento implicaba que se escupía a tierra y se maldecía si es que era un juramento negativo para poder probar que estaba diciendo la verdad. Que Pedro no solamente lo negó, sino que escupió a tierra y tuvo que haber blasfemado, insultado a Jesucristo antes de que pudiera ser negada la acusación de que él era un discípulo de Jesús. Pero también sucedió para que precisamente se cumpliera lo que Jesús le había profetizado a Pedro. Entonces, ese es el primer juicio en que hallaron culpable, aunque no se sabe de qué exactamente, y es un juicio completamente ilegal. El segundo juicio ya acontece al amanecer del día siguiente. Al amanecer del día siguiente, pues Jesús está como discípulo casi, pero Jesús está ante Pilato como si pues pudiera de alguna manera depender de su vida de Pilato. Y esto era muy extraño porque mayormente no debería haber sido juzgado por Pilato, siendo que él era judío. Lo que debería haber sucedido es que el Sanedrín llevara la acusación y la sentencia, pidieran que el procurador lo aprobase y luego con eso ejecutar según sus modos, es decir, apedreando a precisamente Jesucristo. Y la culpa supuestamente de la que se acusa a Jesús es de blasfemia, una ofensa contra Dios. Sin embargo, cuando llega ante Pilato, los líderes religiosos le acusan de cosas que no se habían hablado en el primer juicio. Primero, de pervertir la nación judía. Segundo, de prohibir dar tributo a César. Y tercero, de llamarse a sí mismo el Cristo, el Rey. Así que las acusaciones, las 2 primeras eran mentiras, pero la tercera era la verdad. Había llegado el momento, pues, cuando Jesús declararía abiertamente quién era para que se lo crucificara. El tiempo había llegado para que sacrificara su vida y para redimir a la humanidad. Así que Pilato realmente creía que Jesús era inocente y sabía que los sacerdotes le habían entregado solo por envidia. Así que trató de librarse de él y el primer intento de librarlo pues hizo que precisamente Jesucristo, como era de Galilea, fuera mandado al palacio de Herodes, el que había matado a Juan el Bautista, para que sea juzgado y para que pueda también ser condenado. Ahora, cuando llegó ante Herodes Jesucristo, que vendría a ser el tercer juicio, Herodes, más que querer juzgarlo, tenía curiosidad, quería ver alguno de los milagros que Jesús realizaba y insistió en que Jesús lo hiciera, pero el Señor Jesucristo no hizo y ni hace milagros solo para satisfacer la curiosidad. Sí, cuando Jesús no le complació, no le cumplió el deseo a Herodes, como si fuera un mago, este se burló de Jesús y le mandó a Pilato de nuevo, no sin antes regalarle un manto púrpura, que era una prenda valiosa, haciéndose la burla de que precisamente Jesucristo, que ya estaba manchado de sangre, pudiera ser el máximo líder del pueblo de Israel. Entonces, por eso le pone un manto, porque supuestamente Jesús merecía el título de rey de los judíos. También esto se cumple en la profecía, que luego se verá cuando Jesucristo puede ser crucificado y se juegan sus vestidos delante de que lo crucifica y delante de los soldados y el pueblo.
Entonces, así que Herodes, no hallando ningún tipo de posibilidad de hacer un juicio, de emitir sentencia, decide devolver a Jesucristo ante Pilato. Y Jesús, al llegar por segunda vez ante Pilato, pues tampoco se encontró nada digno de muerte en Jesús. Así que Pilato decidió castigarlo con latigazos, que hasta podían matarle solo con eso, porque si se llegaba a entrar en un tipo de shock por causa de los golpes, Jesucristo hubiera fallecido en ese lugar. Se dice que eran 39 azotes que se daban, y el instrumento utilizado para realizar los azotes pues es lo que se conoce como flagra. Flagra, acuérdense de eso. Es un látigo de 3 puntas que en el extremo de las 3 puntas, en una tenía pues perdigones, que eran las bolitas de metal, ideadas para golpear y que por dentro se haga el daño. En la otra tira de cuero del látigo, pues normalmente se le ponían fierros o clavos oxidados. Y en una tercera tira de cabeza del pues debía ir un hueso, ya sea de animal o de persona, sucio, que pues ante los clavos que desgarraban la carne, pudiera funcionar el hueso para seguir desgarrando, pero no tan profundo, y al mismo tiempo infectar la herida, porque era donde se detectaba pues, la suciedad de ese hueso que se ponía en el extremo de la flagra. Son 39 azotes. Se dice que Jim Caviezel, el actor que hizo la Pasión de Cristo, por accidente recibió un azote y que le dio fiebre 3 días y perdió el conocimiento. Era la forma de torturarlos, de subir a crucificarlos. Sin embargo, Pilato lo que quería era lastimar tanto a Jesucristo que la gente tuviera pena y pudieran permitir que se fuera. Pero como la multitud y los principales sacerdotes seguían pidiendo la crucifixión de Jesús, Pilato trató una vez más de liberar a Jesús. Sería su tercer intento ya. Precisamente era una costumbre en ese tiempo liberar a un preso que no fuera por un delito, liberarlo. Y Pilato trajo a Barrabás al lado de Jesucristo y pidió a la gente que decidiera a quién querían liberar y a quién querían crucificar. Así que debería haber sido sencilla la elección. Jugar con el hecho de que era un asesino Barrabás y necesitaba pues el castigo que le estaba dando, le estaba detenido, porque precisamente se entiende o se cree tradicionalmente que él era una persona que había matado a muchos otros antes de tranquilizarse siendo arrestado, y era un revolucionario, posiblemente un celote, y era una elección entre aquel que había predicado paz y amor y aquel que había traído guerra y destrucción, pues en ese tiempo, ¿no? Pero sin embargo la gente, en vez de pedir a Jesucristo, pues pidió a Barrabás. Quedó libre y Pilato preguntó acerca de Jesús qué es lo que quieren que haga con él. Y los sacerdotes y las autoridades del templo pues pidieron que Jesucristo fuera crucificado. Así que una vez que Pilato dio la sentencia de muerte, Jesús fue llevado por los soldados al pretorio. Allí los soldados hicieron también burla de Jesús, sabiendo que había sido acusado de autotitularse rey de los judíos. Ellos representaron la coronación de su rey en forma grotesca, poniendo una caña en su mano y una corona de espinos en su cabeza, arrodillándose ante él y haciéndole burla. Entonces, allí empezó directamente lo que era tortura, contra Jesús, porque precisamente se hicieron la burla de él en el sitio del patio del templo, ¿sí? Entonces, Jesucristo, perdón, el patio del templo era al lado del templo de la fortaleza Antonia. Entonces ellos golpearon a Jesús de nuevo sobre lo que ya lo habían latigado, le habían dado latigazos,
y le pusieron una corona formada de espinos, por eso llegó el coronado de espinos a la cruz, y lo golpearon y le pedían que adivine a quién golpeaba, estando él con los ojos vendados. Sin embargo, Jesucristo de ninguna manera contestó o respondió ante tales provocaciones. Bien, ¿alguna pregunta o duda en el día de hoy hacia el tema? Por mi parte, no, Luis. Bien, si no hay preguntas, entonces nos reunimos próxima semana, solamente para la última clase, y ya dejé ahí la fecha del día del examen, y los temas también en la parte de archivo. Ya, cuídense, nos vemos jóvenes, hasta la próxima semana. Gracias, Listen. Hasta Gracias, luego. doctor. Chao. Luego, Hasta Lisa. luego. Chao.